La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Yo sé que acá hay gente que está creyendo en su milagro. Acá hay gente que está creyéndole su milagro. Así el dictamen médico le diga lo contrario, usted está creyendo. Así la tormenta le esté diciendo lo contrario, usted le está creyendo a Dios. Así el desierto le esté diciendo lo contrario, usted le está creyendo a Dios. Porque somos portadores de su gloria. Yo soy portador de la gloria de Dios. Y como portador de la gloria de Dios, yo tengo que tener una mentalidad de reino, una mentalidad cristocéntrica, una mentalidad de ganador, de libertador. Él vino a traer libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros en determinado momento fuimos cautivos de este sistema? Fuimos cautivos de un dictamen médico, cautivos de una escasez, cautivos de tormentas, cautivos de fracasos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido cautivos por las circunstancias de la vida? Pero la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Yo tengo que ser un hombre de fe, un hombre de fuego, un hombre que porto un Espíritu Santo de Dios, que todos los días me da libertad. Entonces, a partir de este momento, usted tiene por obligación que trabajar en su mente y empezar a ver las cosas que no son como si fueran. Las cosas que, ay Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Yo tengo que empezar a ver las cosas que no son como si fueran. Entonces, todos los días tenemos oportunidades de parte de Dios para que usted pueda mostrar lo que porta. Yo soy un hombre que he sido muy procesado en casi 17 años y no le voy a decir mentiras. Han habido momentos donde mi fe ha tratado de menguar. Pero cuando la fe de nosotros empieza a menguar, yo tengo que automáticamente recordar la palabra que Dios me ha dado en los secretos. Entonces viene el dictamen médico y te dice, hasta aquí va, aquí hay un punto final a tu vida. Viene el fracaso y te dice, acá hay un punto final en tu vida. Viene la tormenta y te dice, acá hay un punto final en tu vida. Viene el desierto y te dice, acá hay un punto final en tu vida. Viene la escasez. Entonces son palabras que en el espíritu golpean. Pero ¿qué tengo que hacer yo cuando soy portador de la gloria de Dios? ¿Aceptar el punto final del enemigo o buscar el punto seguido de Jesús? Entonces, cuando yo soy un hombre lleno de la presencia de Dios, yo tengo que identificar dónde el enemigo está tratando de poner un punto final y buscar la palabra que Dios en los secretos me ha dado para desatar el punto seguido de Jesús. Por eso la Biblia siempre nos va a llevar a un mismo punto, profeta Gustavo. No es por vista, sino por fe. Entonces, lo primero que Dios viene a tratar en el corazón de nosotros es la palabra fe. Siempre hablamos de fe. Yo puedo hablarte de fe en esta mañana, tú puedes predicar de fe, pero de hablar a vivir la fe hay un paso muy grande. Yo puedo hablarte de fe, pero salir preocupado porque el dictamen médico ha tocado a la puerta. Salir preocupado porque los recibos no se han pagado, la alacena está vacía. O porque las circunstancias de la vida me han hecho pensar que mi vida es un fracaso y no he podido salir adelante, no he podido sacar un ministerio adelante. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar en mi corazón la palabra que Dios me ha dado. Y yo sé que acá hay gente que Dios en los secretos les ha dado palabras de poder y gloria. No se han cumplido, claro, porque toda palabra que es soltada en el Espíritu tiene un tiempo, Kairos, un tiempo y un espacio. David, cuando recibe la palabra por el profeta Samuel, que es ungido, y él le dice, serás el próximo rey de Israel, David tuvo que trabajar en la fe. Decir, me dieron una palabra, pero tengo que volver a mi realidad. Y el problema cuando nosotros recibimos una palabra profética es que yo me puedo emocionar, me puedo alegrar, pero ¿cuánto te va a durar la emoción y el gozo de Dios? Yo tengo que alegrarme, gozarme
pero también tengo que trabajar porque la palabra que me desató el profeta tiene un tiempo y un espacio. ¿Cuál es el tiempo y el espacio? Solo Dios lo sabe. Entonces yo tengo que empezar a caminar en pos de esa palabra. Acá hay gente que recibieron palabra profética años atrás, pero están en una silla. Porque el enemigo los llevó a pensar que si la palabra no se cumplió ya no está la palabra. Y hay palabras que pueden durar años, meses, días, todo depende de Dios. David le tocó esperar muchos años para que el reinado se cumpliera. El próximo rey de Israel le tocó esperar. Pero David, en determinados momentos, la vida de David fue probada, pasada por fuego, porque habían circunstancias que le hacían pensar a él que él era el mismo fracasado de siempre. Acá hay gente que las circunstancias de la vida los ha llevado a pensar que siempre serán los fracasados del pasado. Entonces Satanás viene y te susurra al oído, mira lo que estás viviendo. Estás en un callejón sin salida. Ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado derecho, ni para el lado izquierdo. Eso es ahí donde yo tengo que entender por el Espíritu cuál es la palabra que el Espíritu Santo me dio a través del hombre de Dios en una visión en el lugar secreto. Entonces lo único que tengo que hacer yo es aferrarme a lo que Dios me dio. Cuando Pedro está en la cárcel, escuche bien, esto es violento, cuando Pedro está en la cárcel, que tiene un dictamen de muerte porque al otro día lo van a decapitar, me impresiona porque Pedro estaba mirando para los lados, para adelante, para atrás y solo habían barrotes. Estaba en una cárcel. Pedro estaba en una cárcel. Ya el dictamen de muerte estaba, al otro día será decapitado. ¿Sabes qué me impresiona de este hombre de Dios que fue tan procesado? El hombre que negó a Jesús, que fue zarandeado por el enemigo, que se equivocó, que se equivocaba cada 2 días, cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo. El hombre imperfecto. Se encontraba en una prueba de fuego mayor a la que vivió cuando el enemigo lo quiso zarandear. ¿Aló? Entonces la prueba de fuego que recibió Pedro era, mañana tu cabeza estará rodando en la arena. Pedro está en la cárcel, profeta Gustavo, y escucha la realidad de lo tangible, la realidad del plano terrenal, porque hay una cosa es el dictamen que te está dando lo natural y otra cosa es el dictamen que lo espiritual ya tiene para ti. Una cosa es el dictamen que me esté dando lo que yo estoy viendo, mi momento de fuego, a lo que el Espíritu Santo ya te ha dado en el lugar secreto, que es donde te va a llevar. ¿Dónde? Ay, Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Mañana tu cabeza rodará. Entonces, si yo me pongo en los zapatos de ese momento de Pedro, yo tengo que entender de que mi vida se acabó. ¿Aló? Yo debo de entender que en el peor momento de nuestras vidas, yo tengo que naturalmente entender que ya fracasé, ya perdí, ya morí. ¿Cuánto hemos estado en esa estación? Y el punto es, en este momento, por la palabra, era que estaba viviendo Pedro en ese momento. ¿Qué estaba viviendo esa noche Pedro allí? ¿Qué estaba viviendo Pedro? ¿Pedro qué estaba viviendo en esa noche? ¿O qué viviríamos nosotros en el lugar de Pedro, estando en una cárcel y sabiendo que al otro día la silla eléctrica, la inyección letal, o una persona que está pasando por un valle de sombras, un dictamen médico que todos los días te dice vas a morir, tu muerte cada vez está cerca? ¿Aló? Los perdí. Esa escasez, esa ruina, ese problema. ¿Qué te está ministrando ese problema en este momento? Temor, miedo, frustración y fracaso. Entonces Pedro estaba en ese punto crítico donde muchos están hoy. Pero ¿sabes qué me impresiona de este hombre, profeta Gustavo? La mente que tenía en ese momento.
Escuche, acá hay personas que están pasando por momentos difíciles. ¿Qué clase de mente tienes en tu peor momento? Pedro tenía que estar estresado. Dios mío, al otro día lo mataba. Al otro día, finish. Pero ¿cuál era la mente de Pedro en esa noche? Y yo no puedo ver al Pedro de esa noche como el Pedro de los inicios. Porque cuando tú llegas a los pies de Cristo, escucha bien, cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú eres procesado. Dios te empieza a procesar, pero en medio de ese proceso que está firmando Dios, tu fe. Dios utiliza las circunstancias de la vida para procesar tu corazón y tu fe. Porque si tú eres procesado en este presente, es porque en el futuro vas a tener pruebas de fuego y esa prueba de fuego no te va a tumbar. No te va a tumbar. No, ay Dios mío, bendito, con 20 que digan amén. Con 3, aleluya. Dios te procesa en este presente para que en el futuro puedas enfrentar y desatar la gloria de Dios. Entonces Pedro recibe un dictamen de muerte. Estaba custodiado, más custodiado que Trump. Dios mío, más custodiado que Pedro. Hay algún petrista por ahí. El tipo no tenía para dónde mirar. ¿Cómo me vuelo? Si mañana, no, el tipo no le importaba volarse. Porque el hombre de Dios siempre va a tener una mentalidad de reino. El verdadero hombre de Dios siempre va a enfrentar las circunstancias, no va a huir. El verdadero hombre de Dios siempre va a enfrentar el problema, no va a huir. Por eso Jesús se para en medio de la tormenta y dice, un momentito, muchachos, hombres de poca fe. Jesús le era puede decir, muchachos, bracemos otra vez para atrás. Él dijo, les voy a enseñar a enfrentar un problema. ¿Y qué le dijo a la tormenta? Tormenta, te callas. Viento, enmudeces. ¿Qué autoridad la de Jesús? Aún la tormenta. ¿Quién es este hombre que aún la tormenta le obedece? ¿Sabe por qué la tormenta le obedece a Jesús? No porque Jesús era el alfa y el omega, el principio y el fin, porque Jesús era la representación humana de nosotros. Jesús era la representación humana de nosotros. ¿Aló? Entonces Él vino a representarnos a nosotros y a enseñarnos a nosotros a movernos en el Espíritu. Entonces, ¿qué hizo Jesús aquella noche épica? Activar la fe. Por eso Él le dijo, hombre de poca fe. Porque yo puedo exhortar a una mujer o a un hombre si tengo la autoridad para exhortarle. Yo le puedo decir a usted, mujer de poca fe, si yo estoy lleno de fe. ¿Cómo puedo yo exhortar a una persona cuando yo soy testimonio primero para esa persona? Si no soy testimonio, imagínate Pedro diciéndole a Juan, hombre de poca fe, y Pedro así. Entonces ese día Jesús le demostró a muchos la autoridad y la fe. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, cuando recibe el dictamen médico, cuando recibe el decreto de muerte, cuando recibe el mensaje del fracaso, pero dice, espera un momentito. Yo recuerdo que años atrás yo estaba en una barca aquella noche donde yo por primera vez vi la tormenta rugir. Mi espíritu se turbó, me llené de miedo, pero ese día el maestro de maestros se levantó y me enseñó la autoridad. Pero yo recuerdo que esa noche, cuando la tormenta rugía y los vientos iban en contra, Jesús estaba durmiendo. Yo recuerdo esa noche que mientras el dictamen médico rugía y nos iba a matar, el maestro estaba durmiendo. La pregunta es por qué Jesús estaba durmiendo. Jesús tenía mentalidad de reino. Pero dijo, si Jesús estaba durmiendo aquella noche porque había una confianza en la palabra que él dijo antes de entrar en la barca,
donde nos dijo, vamos a pasar al otro lado. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero yo vengo a recordarte una palabra que en determinado momento el rey te desató. Esa escasez no te va a matar, ese desierto no te va a matar, ese proceso no te va a matar, porque hay una palabra, Él ha depositado. ¡Aleluya! Y él dijo, yo recuerdo que Jesús estaba durmiendo porque había una confianza. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Dijo, escuche bien, yo ese dictamen médico no lo acepto. Yo no acepto ese decreto de muerte, porque mañana, cuando ellos vengan a matar a Pedro, ellos se van a encontrar no con el Pedro que ya va a morir, sino con el Pedro que va a ser levantado. ¡Aleluya! Yo creo que ese aplauso era para mí. Ahora denle el aplauso al rey. Entonces Pedro tuvo que decir esa noche, vive Jehová en cuya presencia estoy, que nunca había un soldado herido, abandonado en medio de una guerra. Yo conozco un Lázaro que era el mejor amigo de Jesús. Jesús no llegó cuando él quería, sino cuando él necesitaba llegar. Yo conozco un Lázaro que después de llevar 4 días muerto, Jesús llegó, le dijo al decreto de muerte, para ti estoy llegando tarde, pero en el Cairo estoy llegando en el momento exacto. Retrocede y escucha bien, Lázaro, levántate, porque hoy habrá resurrección en tu vida, hoy habrá una fiesta en tu casa, porque ¡aleluya! Ahí estaba Pedro, pasando por un valle de sombra. Y yo te voy a decir de parte de Dios, ¿cuál es el valle de sombras que ha frenado tu ministerio? ¿Cuál es el dictamen médico que te ha frenado? ¿Cuál es la escasez que te ha frenado? ¿Cuál es el problema que te ha frenado? Entonces hoy en día Dios está llamando a la iglesia a ser una iglesia de poder y gloria, una iglesia de autoridad, una iglesia que entienda que así esté en la peor noche de su vida. La peor noche de su vida tiene que pasar pronto, porque todo lo que tiene un principio tiene que tener un final. Escuche bien, su enfermedad tiene un principio, pero tiene que tener un final. Su escasez tiene un principio, pero tiene que tener un final. ¡Aleluya! Entonces Dios necesita en este tiempo hombres y mujeres de reino que recuerden la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Las circunstancias de la vida te la ha hecho olvidar. Y hoy el Espíritu Santo me dice que te diga, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? No te he dicho que si crees verás mi gloria. Jesús ese día llegó tarde para lo natural, pero llegó en el momento exacto en el Espíritu. Y quizás Jesús en este momento a ciertas personas ha dejado pasar 4 días de muerte. Porque Él en esos 4 días de muerte te está procesando. Lázaro estuvo muerto ¿cuántos días? 4 días. Lázaro necesitaba estar 4 días muerto. Lázaro necesitaba morir 4 días. Hay personas aquí que necesitan morir. Pero el tiempo de muerte es un tiempo que muchas veces no vamos a entender. Hay personas que están muriendo. Se han sentido solas, abandonadas, abatidas. Pero Dios me dice en esta mañana, todo aquel que muera en Cristo tiene derecho a una resurrección en Cristo. A una resurrección en Cristo. ¡Aleluya! Y ahí estaba Pedro, aquella noche, en una guerra mental entre su espíritu y su carne, pero él gobernó su carne. Y él dijo, yo no tengo tiempo para preocupaciones.
Yo no tengo tiempo para pensar en el dictamen natural y diabólico de esta mañana. Yo tengo tiempo de descansar en la palabra. Y estaba Pedro descansando en medio de la peor noche de su vida. Entonces Pedro tiene que ser un referente para personas que hoy tienen que descansar en Dios. Pero tiene que ser un referente en este momento para usted decir, si Pedro pudo, yo también puedo. Y es tiempo que personas que están aquí aprendan a descansar en Dios. Y descansar en Dios no es fácil, pero todo está a la puerta de una decisión. Usted tiene la decisión, o Pedro tuvo la decisión ese día de pasar toda la noche estresado, voy a morir, voy a morir. Pero Pedro tomó la mejor decisión, voy a descansar en Jesús. Voy a descansar en Jesús porque tengo una palabra, tengo una palabra, tengo una palabra. Acá hay gente que tiene una palabra, pero el dictamen médico se la ha envanecido, se la ha hecho perder. El fracaso se lo ha hecho perder, la escasez se la ha hecho perder. Y hoy Dios me dice que te diga, recuerda lo que un día te sostuvo. ¿Cuál era la motivación años atrás? Una palabra. Es lo único que nos tiene que motivar en el ministerio, en mi vida. Una palabra. Pero el enemigo va a tratar de trabajar fuertemente para que esa palabra se desvanezca. Y yo sé que tu proceso no es fácil. Yo sé que estás viviendo el peor proceso de tu vida. Lo sé porque el Espíritu me lo muestra. Pero hoy Dios me dice que te diga, no pondré, no he colocado ni colocaré una palabra, una carga que no pueda soportar. Acá hay personas que hay cargas que le están pesando fuertemente. Hay cargas que están pesando fuertemente en esta mañana, pero Dios me da una palabra para ti. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Yo, dice Dios, le daré descanso. Y ese día Pedro estaba durmiendo. Hay personas que necesitan descansar hoy en Dios. Hay personas que necesitan descansar hoy porque mañana tus puertas estarán abiertas. Las puertas de esa cárcel estarán abiertas. Las puertas de ese fracaso estarán abiertas. Las puertas de ese desierto estarán abiertas para que corras, salgas. Porque hay un ángel que te va a direccionar. Y ese día Pedro estaba durmiendo y el ángel lo despertó. Quizás cuando llega el ángel dice, wow, ¿y este qué hace durmiendo si mañana lo van a matar? Y el ángel dice, este ya entendió, pastor. Este ya entendió que en los peores momentos de nuestra vida tenemos que descansar en Dios. En los peores momentos de mi vida tengo que descansar en Dios. Duré 3 años en una sequía de mi vida, 3 años. 3 años recorriendo las calles de Cali sin rumbo alguno y todos los días descansaba en Dios. Al principio fue fuerte. Al principio lloraba, me cargaba, me enojaba con todo el mundo al principio, pero llegó un momento que dije, yo tengo 2 opciones. O aceptar y fracasar, o levantarme y decir, yo necesito ver las cosas que no son como si fueran. Acá hay gente que necesita mirar las cosas que no son como si fueran. Porque hay circunstancias de la vida que solo van a ser entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Pedro estaba solo en la cárcel. Era una guerra donde solo estaba Pedro, pero la iglesia estaba orando. 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 La oración del justo tiene poder. La oración del justo, nosotros podemos estar orando, pero tu decisión determinará todo. Wow. La iglesia siempre va a estar orando, pero la decisión siempre va a ser tuya. Acá hay personas que me dicen, pastor, oré por mí. Yo no tengo problema en orar por la gente, profeta Gustavo. A eso fuimos llamados. Pero yo le digo siempre a la gente, pero ¿ya tomaste una decisión?
Porque yo puedo orar por usted, ungirlo, reungirlo, soltarle todo el aceite, pero si usted sale a aceptar lo que no debe aceptar, no vamos a hacer nada. Porque yo hago mi parte o Dios hace su parte y a nosotros nos toca hacer la otra parte, porque la fe sin obra es fe muerta. Pedro estaba allí en esa noche, pero él tuvo que tomar una decisión esa noche. O aceptar el dictamen de muerte, o decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que así como Jesús en la barca estaba durmiendo, porque él sabía que se levantase lo que se levantase, no iba a morir, sino que iba a pasar al otro lado, pues yo voy a hacer lo mismo. En este peor momento de mi vida, voy a descansar en Dios, voy a enfocarme en Dios, voy a enfocarme en el ministerio, voy a servir, porque tarde que temprano esto tiene que pasar. ¡Aleluya! Entonces, uno de los salmos que dice, así pasemos por valle de sombra, no debemos de temer. No temerá, esa palabra la recibió David. Así pases por valle de sombra, ¿cómo dice la palabra? No temerás mal alguno, no temeré mal alguno. Eso es la esencia de la fe. ¿Quién no ha pasado por valle de sombra? Y en el pasado hemos fracasado. Porque siempre buscamos la salida más fácil. Dejar un ministerio, bajar los brazos, desmotivarme. Porque siempre en una crisis el primero que sacrificamos es el ministerio. A Dios. Siempre que hay una pelea, un problema, ¿quién es el primero que se sacrifica? La iglesia. Y cuando hay un problema, hay una pelea, lo primero que tenemos que sacrificar es la carne. Esa sería la ecuación. Y ustedes no se alcanzan a imaginar esos 3 años que yo viví. Dios mío. Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, yo me saltaría esos 3 años. Duro. Pero fueron los 3 años donde más le serví a Dios. Donde más le serví a Dios con lágrimas, sin fuerzas, enojado, defraudado. Le servía de día y de noche. ¡Ay, Dios mío! La mentalidad de nosotros tiene que ser una mentalidad de reino. Porque siempre van a haber avatares en nuestra vida. Siempre van a haber circunstancias. Las circunstancias de la vida nos van a golpear. Nuestras malas decisiones hay veces nos van a llevar al fracaso, pero siempre tenemos que tener una mentalidad de reino. Pero fue un hombre que fue muy procesado en el espíritu y en lo natural. ¿Recuerdan años atrás, por la palabra, cuando el enemigo o cuando Jesús discierne que Pedro iba a ser zarandeado? Tenía un proceso tan fuerte para Pedro. Y Jesús se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Si el Señor nos dijera en este momento, oh, Satanás os has pedido para zarandearnos, usted dirá, bueno, Señor, haz lo tuyo. Haz lo que sabes hacer. Cércame, guárdame, porque siempre es así, Señor, cércame, guárdame. Pero ese día Jesús toma una decisión de no quitar el proceso, sino permitir el proceso, pero cercar la fe de Pedro. Ese día entendí que hay procesos que tenemos que vivir, porque vamos a ser evaluados en el nivel de fe que nos vamos a mover en esos procesos. Entonces, cuando usted es evaluado en un proceso, evaluada su fe, usted debe de entender, escuche lo que le voy a ministrar, usted está viviendo un momento de crisis. Y cuando usted activa la fe en su momento de crisis, usted está desatando una bendición para alguien. Ya se lo voy a explicar. Yo estoy en mi peor noche, en mi peor momento. Y estoy en contra de mi voluntad porque no quiero seguir, porque se me acabaron las fuerzas. Porque es natural que tus fuerzas se acaben, que no quieras servir, que no quieras seguir a Cristo, que no sigas el ministerio, porque las olas del mar nos golpearon tan duro que no puedo levantarme. No quiero ir a la iglesia, no le quiero ver la cara al pastor.
ni al líder, no quiero hacer nada en la red, nada, quiero quedarme llorando en mi casa. Eso es normal. Pero es ahí donde viene la prueba de fuego, porque cuando usted está en el peor momento de su vida, usted está desatándole un kairos a alguien, y ya se lo voy a explicar. Porque cuando usted en su peor momento se limpia las lágrimas, deja de mirar al pastor, al líder, a todo el mundo, al problema, y se levanta a servir, se levanta a avanzar. Van a pasar años, meses, no sé qué tiempo, donde va a llegar un momento donde Dios le va a colocar una persona en el mismo punto que usted estuvo, y usted va a decir: yo tengo una palabra para usted, porque yo ya viví eso, yo estuve en ese punto crítico, me limpié las lágrimas, me levanté, pude avanzar. ¡Aleluya! Tu proceso va a ser una bendición años después para otras personas. Ese dictamen médico es un proceso para ti, pero una bendición para otros. Ese desierto es un proceso para ti, pero va a ser una bendición años después para otra persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir lo que predico. Si yo no estuve en un desierto, ¿cómo le voy a predicar de desierto? Si yo no enfrenté una tormenta, ¿cómo le voy a enseñar a la gente a enfrentar tormentas? Oh, profeta, van a llegar momentos donde es este tiempo que estás viviendo con tu esposa, que no sé, pero el Espíritu me muestra que es fuerte, va a ser testimonio para levantar ministros el día de mañana. Que usted le diga: no importa si el tiempo te está pasando, no importa si tú no estás viendo la luz del día, no importa si estás en tu peor noche, yo estuve en esa noche y lo único que me pudo salvar fue la palabra que yo tuve, la zarza ardiendo. ¡Aleluya! Con el aplauso de Marden seguimos. Los aplausos como que hoy se quedaron en la casa. Dios mío. ¿Qué momento difícil estás viviendo? Siempre la iglesia va a tener dos opciones. O nos sentamos a llorar o recordamos la palabra. Pedro fue pedido para zarandear. Y fue tan zarandeado Pedro que ese zarandeo lo llevó a negar a Jesús. Escuchen. Y esto va para todos, primeramente para Luis Alberto. Hay fracasos que tienen que pasar por nuestra vida para que años después esos fracasos nos enseñen de que yo no me puedo tropezar con la misma piedra dos veces. Ese día Jesús, Pedro dijo: ¿cómo? Contigo para las que sea hasta la muerte contigo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Va a pasar un proceso. Pero Jesús le habla del proceso, pero no le habla del resultado. ¿Aló? Le habla del proceso que va a vivir, pero no le va a decir que iba a fracasar en el proceso. Le dice: vas a ser zarandeado. Pero dijo: ¿cómo? Para las que sea. Hágale, papá. Ese ego que me estás hablando es el que tiene que caer. ¿Por qué le dijo Jesús: contigo para las que sea? Ese es el ego que tengo que tumbar. Porque hay personas que tienen pequeños egos que Jesús tiene que tumbar, y estos pequeños egos son tumbados en los procesos. Y el ser autoeficiente es un ego que tiene que caer. Porque esto que depender 100% de Dios. Entonces ese día Pedro empezó el proceso. ¿Cuál fue el proceso? Que Satanás lo zarandeó. Lo pasó por el valle de la vergüenza. Lo confrontó. Y ese día Pedro aprendió por primera vez que los 3 años que había vivido con Jesús no los había aprovechado al máximo. Acá hay gente que puede llevar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 años en el Evangelio, pero no se ha convertido. Ya voy a acabar para que no se vaya a expresar por lo que está soltando el Señor. Acá hay gente que lleva años en el Evangelio, pero no se ha convertido. Pero llevaba muchos años con Jesús, pero no se había convertido aquí. Entonces Pedro tiene que pasar por el valle de la vergüenza. Negó a Jesús. ¿Cuánto le hemos negado a Jesús
en nuestra peor tormenta. Y el negar a Jesús es, yo no soy cristiano. No, eso no es negar a Jesús. Negar a Jesús es que baje los brazos en la peor tormenta. Negar a Jesús es olvidarte de la palabra que Él te dio en la peor noche de tu vida. Negar a Jesús es que sueltes el ministerio en tu peor noche. Negar a Jesús es que en lugar de buscar el consejo del hombre de Dios, busques el consejo de la bruja, de la tabaquera, de la vieja chismosa de la esquina que la bendecimos otra vez. Eso es negar a Jesús. Negar a Jesús es olvidar lo que Él te prometió. Es olvidar quién eres en Cristo. Es olvidar tu identidad. Es olvidar a qué fuiste llamado. Eso es negar a Jesús. Es olvidar que ya no es mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ese día Pedro entendió que sin Cristo no era nada. Entonces en la segunda vuelta, profeta Gustavo, en la segunda vuelta, Jesús ya a Pedro le ha cambiado la mentalidad. Y él dijo, yo no voy a negar en esta cárcel a Jesús. Porque yo tengo una palabra. Y es la misma palabra que usted debe de aprender en este tiempo de crisis. No te dejes robar la palabra por las circunstancias de la vida. Porque siempre vamos a vivir momentos críticos, siempre. Mira, yo no te puedo emocionar aquí, la casa, el carro y la vez. El evangelio de la prosperidad, donde todos vamos a ser ricos, multimillonarios. No, el evangelio no se trata de usted cuánto tiene monetariamente. El evangelio se trata de cuántas veces está dispuesto a morir. El evangelio no se trata de cuánto vas a ganar aquí, sino cuánto estás dispuesto a aceptar. El evangelio no se trata de que siempre estemos, gloria a Dios, sí, gané. Van a haber momentos donde vamos a perder. Y cuando lleguen esos momentos donde estés perdiendo, tú tienes que decir lo que dijo Pablo, la muerte para mí es ganancia. Sé vivir en la escasez, pero sé vivir también en la abundancia. Porque si soy fiel a Dios en la escasez, cuando yo esté en la abundancia voy a ser más fiel. Pero acá hay gente que fue fiel en la escasez y ahorita que están bien. Ahorita que tienen plata guardadita por allá para comprarse carros, casas y becas, soltaron el ministerio. La fidelidad no solamente en el lugar secreto y en la oración y en apartarse del pecado. La fidelidad no es 100% eso. La fidelidad también es sirviéndole a Dios. En el lugar donde se desató una palabra en determinado momento y tú te esperas. Y yo conozco gente que en los valles de muerte, en los desiertos, en las tormentas, una fidelidad a Dios porque el objetivo era salir de la escasez. Y le metieron la ficha. Y siempre le servían a Dios porque decían, yo te estoy sirviendo a Dios porque tú me vas a sacar de esta escasez. Y una vez salieron de la escasez, hicieron lo del hijo pródigo. Pidieron toda la herencia y se fueron a la casa. Y no hubo tiempo para Dios. Entonces yo te digo en esta mañana te lo voy a decir. La fidelidad de Dios no puede depender de lo que estés pidiendo. Yo me le quito el sombrero a personas que en tormenta, en tiempos soledados, en tiempos de tormenta, están firmes. Llueva, truene, relampaguee, están sirviéndole a Dios. ¿Dónde está la confianza en nosotros? Yo te puedo decir, le puedo decir a Jesús, Jesús, te amo. Y puede sonar muy bonito la oración que yo haga, Señor, te amo. Padre bendito de la gloria, tú eres el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del cosmos y el universo, lo visible y lo invisible, Padre. Mi corazón está derramado para ti, Señor. Tú eres mi todo, Padre. Tú eres el sol, yo soy la tierra que voy a girar siempre alrededor tuyo, Padre bendito de la gloria. Tú eres el todo, tú eres el eterno, Padre bendito. Habrá algo imposible para ti. Suena muy bonito. Pero hay momentos, iglesia, que Dios no necesita palabras, sino hechos. La mejor adoración, profeta, son los hechos. Y siempre lo he predicado, Pastor Junior. El nuevo pacto empieza con los hechos de los apóstoles, no con las palabras de los apóstoles.
El nuevo pacto se trata de hechos, no de palabras. El nuevo pacto se trata de qué tienes para Él, no el que tiene para mí. Wow. El nuevo pacto no se trata de Señor, mira lo que necesito, ¿qué tienes para mí? No, el nuevo pacto se trata de Señor, ¿qué te puedo dar? Por eso el nuevo pacto empieza con hechos de Luis Alberto. Los hechos de Luis Alberto. Los hechos de aliento de vida. Los hechos de conquistando Cali para Cristo. Los hechos. Si no hay hechos, no hay amor. Porque la palabra de Dios se cumple cuando dice, me aman de labios, pero su corazón está lejos. ¿Por qué dice su corazón está lejos? Porque las acciones y las decisiones de hacer algo salen del corazón. Entonces la prioridad mía en este momento tiene que ser Jesús 100%. Pero ese día que dijo, necesito desatar un hecho. ¿Y cómo honro a Dios? Siendo fiel en lo poco. La fidelidad hacia Dios se desata en tu peor tormenta cuando tú dices, no me voy a estresar, no voy a confiar en el dictamen médico, no voy a confiar en la escasez, voy a confiar en Él. Eso es un hecho. Es decir, Señor, el mundo me está llamando fracasado, mi carne me está llamando fracasado, las circunstancias de la vida me están llamando fracasado, pero voy a confiar. Yo no soy un fracasado porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo tengo quien responda por mí. Yo tengo quien responda por mí. Entonces hoy animo a la iglesia que primero que se pongan de pie y le digan, Señor, quiero ser uno de los hechos de los apóstoles, quiero que hayan hechos en mi vida para ti. Y acá hay gente que necesita esta palabra. Y hago el llamado nuevamente desde el altar a aquellos ministerios que se han sentado por circunstancias de la vida. Vuelve a servirle a Dios, vuelve a servirle al Rey. Vuelve nuevamente a servirle a Él. Sírvele a Dios en todo. ¿En qué seremos diferentes si no es en la presencia de Dios? Entonces acá hay gente que está orando, Señor, dame presencia de Dios. ¿Para qué? Si esa presencia que vas a tener, la vas a tener en tu casa guardada. Yo pido presencia de Dios, ¿para qué? Para hacer bendición para la gente. ¿Para qué pediste ministerio años atrás si tu ministerio lo sentaste? Oh, los dones son irrevocables, Gustavo. Dios nunca quita lo que da. Y acá hay gente que tiene dones violentos, pero están guardados en el cajón de la casa. Están guardados en la casa. Esa noche Pedro entendió que él no iba a negar a Jesús 4 veces, 5 veces, 6 veces. La gran diferencia de nosotros al mundo es que tenemos la capacidad para levantar fiesta en medio del desierto. Tenemos la capacidad de decirle a la tormenta, tormenta, te callas y enmudeces. ¿Quién tiene autoridad en el mundo? ¿Quién tiene la autoridad en el mundo para decirle a las tormentas, enmudece? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la cobertura para estar en un desierto con la nube de día y la llama de fuego de noche? Oh, solo nosotros, el mundo no. El mundo está en desierto y son muertos por el desierto, pero nosotros somos cubiertos por el desierto. Entonces tenemos la capacidad de pronto ser los Lázaros que podemos durar 2, 3, 4 días, 5 días, los días que sean, pero tarde que temprano el Rey vendrá a resucitarme. El Rey vendrá a resucitarme. El Rey vendrá a resucitarte. Levanta las manos, Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, hermano. Todo lo que necesitas es que ahora